La luz amarillenta de una lámpara cansada parpadea sobre la mesa de madera gastada, donde las manos temblorosas de doña Elena intentan, sin éxito, dar forma a una masa de maíz que se empeña en desmoronarse. El silencio de la cocina se ve interrumpido únicamente por la respiración pesada de la anciana, un sonido que carga el peso de 7 décadas de luchas y sacrificios silenciosos. En la esquina superior de la pared, el brillo frío y artificial de una pequeña lente de cámara observa cada movimiento fallido, capturando la vulnerabilidad de una mujer que alguna vez fue el pilar de un hogar y que ahora parece derrumbarse ante sus propios ojos cansados. Ricardo observa todo a través de la pantalla del celular, escondido en la penumbra del pasillo, con una sonrisa cínica que deforma sus facciones, endurecidas por la frustración de una vida mediocre. Él no ve allí a la mujer que le dio el aliento de vida, sino un objeto de entretenimiento cruel, una fuente de risas fáciles para compartir con desconocidos en grupos virtuales de burla. La crueldad de su intención flota en el aire como un humo tóxico, manchando el suelo sagrado de esa cocina donde tantas veces el amor fue servido en platos de cerámica simple, pero llenos de dignidad. De pronto, la masa se desliza entre los dedos debilitados de Elena y cae al suelo de baldosas frías, esparciéndose como los fragmentos de su propia memoria que ella lucha desesperadamente por conservar cada día. Se inclina, con el esfuerzo visible en su espalda encorvada por los años, y deja escapar un lamento bajo, casi un susurro dirigido a las paredes que guardan los secretos de su soledad. Perdón, hijo mío, antes hacía esto mucho mejor. Te juro que aún soy capaz de cuidarte, dice al vacío absoluto de la sala. Allí en el pasillo, el clic seco del botón de grabar señala el inicio de una traición que hiere en lo más profundo del corazón de las tradiciones mexicanas, donde la madre es considerada una figura intocable y casi divina. Ricardo ahoga una risa, ignorando el temblor en las manos de su madre y el brillo húmedo que comienza a inundar los ojos opacos de aquella señora que tanto lo amó. El contraste entre la devoción ciega de la madre y la maldad calculada del hijo crea una atmósfera de tensión insoportable, prometiendo una caída dolorosa para quien se atreve a profanar lo sagrado. Las sombras proyectadas por las imágenes religiosas en la pared parecen alargarse, como si las propias divinidades estuvieran indignadas ante el espectáculo grotesco que se está orquestando bajo ese techo de tejas antiguas. Elena limpia el suelo con un trapo ajado, pidiendo disculpas a la nada, mientras la cámara continúa succionando su dignidad en silencio, transformando su dolor en bytes de pura humillación gratuita. Es un momento de impacto visual profundo, donde la inocencia de toda una vida se enfrenta a la frialdad de la modernidad y a la falta de carácter de quien debería ser su mayor protector. Este escenario de injusticia latente prepara el terreno para una travesía emocional en la que cada lágrima derramada por Elena pesará como plomo en la conciencia de quienes presencian esta degradación humana sin precedentes. El espectador siente el nudo en la garganta, el impulso irrefrenable de atravesar la pantalla y ofrecer el amparo que la propia sangre de esa mujer le niega sistemáticamente en nombre de una diversión cobarde. A partir de este instante, el destino de Ricardo comienza a ser trazado por las mismas lentes que él instaló, sin saber que la verdad posee una fuerza avasalladora e imparable. Si sientes que el honor de una madre es sagrado y te indigna tanta ingratitud, aprovecha este momento para suscribirte al canal y compartir con nosotros. ¿Desde qué ciudad o estado estás siguiendo esta historia impactante? El barrio en las afueras de Guadalajara despierta bajo un sol pálido que insiste en revelar las grietas de los muros bajos y el polvo que se acumula en los patios interiores de las casas. Para doña Elena Martínez, cada amanecer es un recordatorio físico de que el tiempo no perdona a los cuerpos que cargaron el mundo sobre los hombros
hombros sin jamás quejarse del peso. Ella se levanta despacio, sintiendo el frío en los huesos que ni siquiera los rebozos más gruesos logran disipar, mientras camina por el pasillo estrecho que huele a incienso y a recuerdos de una época en la que la casa rebosaba vida y esperanza. Su rutina es un ciclo repetitivo de pequeñas tareas que ahora parecen montañas infranqueables, realizadas bajo la vigilancia silenciosa de las fotografías amarillentas de su difunto esposo, un hombre que levantó aquellas paredes con el sudor de su trabajo en la construcción. Elena vive entre altares improvisados, con veladoras que nunca se apagan y la sensación constante de que el espacio que ocupa se reduce con cada día que pasa. Se siente como un mueble antiguo, una pieza que nadie se atreve a tirar, pero que todos preferirían ver arrinconada para que no estorbe. El paso, la vulnerabilidad de Elena es palpable en la forma en que sostiene el rosario, con los nudillos sobresaliendo bajo una piel fina como papel de seda, buscando en Dios la paciencia que su hijo no le ofrece. Depende de una pensión que apenas alcanza para cubrir los medicamentos básicos, lo que la obliga a pedir permiso para cada pequeño gasto, convirtiendo su autonomía en una sombra de lo que alguna vez fue. El entorno que la rodea refleja ese desgaste emocional. Muebles descascarados y tapetes gastados que cuentan la historia de una familia que dejó de prosperar en el momento en que el amor fue reemplazado por la impaciencia. Ricardo, por el contrario, recorre la casa como un animal enjaulado, emanando una energía de frustración que contamina el aire de cada habitación que decide ocupar con sus pasos pesados. A los 40 años, carga con el peso de ser un hombre que no logró nada de lo que la sociedad esperaba, sobreviviendo de trabajos ocasionales e inestables que solo alimentan su resentimiento contra el destino. Ve en el rostro envejecido de su madre el reflejo de su propio fracaso, como si la dependencia de ella fuera el ancla que le impide navegar hacia una vida de éxito que nunca supo cómo construir. El diálogo entre ambos es casi inexistente, reemplazado por órdenes secas y suspiros de irritación que Ricardo se empeña en soltar cada vez que Elena tarda un poco más en comprender una instrucción sencilla. Cuando habla, sus palabras están cargadas de un sarcasmo ácido, una coraza que utiliza para ocultar su propia insignificancia frente a la grandeza moral de aquella mujer. La trata como a una niña desobediente, ignorando que cada arruga en su piel fue ganada asegurándose de que él nunca tuviera que pasar por las privaciones que ella enfrentó con valentía y silencio. Elena recibe cada golpe verbal con la cabeza baja, ocultando el dolor que le quema el pecho bajo la máscara de una resignación que el público mexicano reconoce como el sacrificio supremo de una madre. No responde, no grita ni exige el respeto que merece, porque cree firmemente que el amor debe ser incondicional, incluso cuando duele como una herida abierta. Esta dinámica de poder distorsionada crea un clima de opresión doméstica que sofoca cualquier intento de armonía, transformando el hogar en un campo de batalla silencioso donde la dignidad es la primera en caer al suelo. La casa, que debería ser un refugio de paz, se ha convertido en un escenario de vigilancia constante, donde Elena se siente observada no por cuidado, sino por una curiosidad mórbida que aún no logra comprender del todo. Percibe la presencia de la nueva cámara, pero Ricardo la convenció de que se trata de una tecnología moderna para garantizar su seguridad en caso de caídas o de algún malestar repentino durante el día. Elena agradece la preocupación de su hijo con una sonrisa triste, sin imaginar que su propia sangre ha convertido su intimidad en un circo de horrores para el deleite de desconocidos sin rostro en Internet. Doña Lupita, la vecina que vende dulces y antojitos en la calle, observa a la distancia el movimiento de la casa, notando cómo el brillo en los ojos de Elena se apaga más rápido de lo normal. Ella representa la conciencia colectiva del vecindario, aquella que percibe los cambios de ánimo y las señales de negligencia que muchas veces pasan desapercibidas para quienes
quienes están atrapados en una rutina tóxica. Lupita siente un nudo en el pecho al ver a Elena barrer la banqueta con movimientos lentos, pareciendo cada vez más pequeña bajo el peso de la tristeza que la rodea como una niebla densa e impenetrable. El contexto cultural de la región valora el respeto a los mayores como un mandamiento sagrado, lo que vuelve las actitudes de Ricardo aún más monstruosas a los ojos de quienes comparten esos valores fundamentales. La ruptura de ese pacto social y familiar abre una herida profunda en la narrativa, atrayendo la atención del espectador que anhela ver justicia contra aquel que escupe en el plato que lo alimentó durante décadas. Es una situación de injusticia pura, donde la fuerza bruta de la frustración masculina golpea al objetivo más frágil y sagrado de cualquier sociedad, una madre anciana e indefensa. Elena intenta mantener las apariencias frente a los vecinos, limpiando con cuidado las imágenes de la Virgen de Guadalupe y asegurándose de que el altar esté siempre adornado con flores frescas, aunque le cuesten sus últimas monedas. Busca refugio en la fe para soportar la soledad de convivir con alguien que la desprecia, transformando sus oraciones en susurros de esperanza por días mejores que siente que tal vez nunca lleguen. Esa fe inquebrantable contrasta violentamente con la frialdad de Ricardo, quien ve en la religiosidad de su madre solo otro motivo para burlas de mal gusto y comentarios despectivos en su celular. El escenario está listo para un drama de proporciones épicas, donde la tradición y la modernidad egoísta se enfrentan en un duelo desigual dentro de 4 paredes simples y humildes de Guadalajara. El espectador es invitado a entrar en esa casa y presenciar la erosión de una relación que debería estar basada en el afecto, pero que se ha convertido en un ejercicio diario de crueldad y humillación. Cada detalle sensorial, desde el aroma del café recién colado hasta el crujir de las puertas viejas, contribuye a una inmersión profunda en una realidad que duele por ser tan común y al mismo tiempo tan inaceptable para el corazón humano. Para comprender la profundidad del dolor de doña Elena, es necesario retroceder décadas, cuando la casa aún resonaba con los sonidos de martillos y sierras bajo el sol abrasador de Guadalajara. Su esposo, un hombre de manos ásperas y corazón generoso, trabajaba hasta el agotamiento en obras de construcción para asegurar que nunca faltaran los frijoles y las tortillas en la mesa familiar. Elena era la fuerza silenciosa que sostenía todo, ahorrando cada centavo y remendando la ropa hasta que la tela ya no daba más, todo para que Ricardo pudiera tener una vida mejor. Ella creía que el sacrificio era el idioma oficial de la maternidad. Cuando su marido falleció en un trágico accidente en la construcción, el mundo de Elena se vino abajo, pero no se permitió el lujo de derrumbarse por mucho tiempo, porque tenía un hijo que criar. Lavó ropa ajena, limpió casas de desconocidos y vendió comida en las plazas, ignorando los dolores de espalda y las heridas en las manos causadas por los productos de limpieza agresivos. Ricardo era su sol, la razón por la que despertaba antes del amanecer y se acostaba mucho después de que la luna ya estaba alta en el cielo oscuro. Nunca permitió que él sintiera el peso real de la pobreza. Ricardo creció rodeado de ese amor protector, pero en lugar de gratitud, desarrolló una percepción distorsionada de derecho y merecimiento, como si el esfuerzo de su madre fuera una obligación natural. Veía a los vecinos progresar, comprar autos y ropa nueva, mientras su propia realidad seguía atrapada entre paredes de adobe y muebles de segunda mano que su madre cuidaba con tanto esmero. Ese sentimiento de inferioridad social plantó una semilla de amargura que germinó con los años, transformando el cariño de Elena en un recordatorio constante de todo lo que él sentía que no tenía. En su juventud, Ricardo intentó diversos caminos, pero su falta de disciplina y la arrogancia de quien se siente injustamente tratado por el mundo lo llevaron a fracasos sucesivos en empleos mal pagados. Culpaba a la falta de contactos, a la economía del país e incluso a la sencillez de su madre por su incapacidad para destacarse
centrarse en la vida profesional y financiera. Elena, siempre dulce, intentaba consolarlo con palabras de fe y paciencia, pero sus consejos sonaban como insultos para un hombre que deseaba el éxito inmediato sin asumir el peso del esfuerzo constante. La relación comenzó a deteriorarse seriamente cuando Ricardo comprendió que tendría que cuidar de su madre, en lugar de ser cuidado por ella el resto de su vida, como dictaba su fantasía infantil. Empezó a ver el envejecimiento de Elena como un robo a su propia libertad, una carga que lo ataba a esa casa vieja y a los mismos hábitos que despreciaba profundamente. Cada olvido de Elena, cada paso más lento, era interpretado por él como un estorbo deliberado, un sabotaje contra sus sueños de grandeza que jamás salieron del papel. Ricardo aún intentaba mantener las apariencias, pero el alcohol y las malas compañías erosionaron la poca empatía que quedaba en el fondo de su alma endurecida. Comenzó a descargar su frustración en pequeños actos de crueldad, observando cómo su madre se encogía ante sus gritos y cómo pedía disculpas por existir en el mismo espacio que él. Elena, por su parte, sentía que su fracaso no era envejecer, sino no haber logrado hacer feliz a su hijo, cargando una culpa que no le pertenecía. Los recuerdos de Elena están poblados de imágenes de un Ricardo niño corriendo por el patio con un carrito de madera que su padre había construido, riendo con una pureza que ahora parece pertenecer a otra vida. Se pregunta en qué momento se perdió aquel niño y si la culpa fue suya por haberlo amado demasiado, protegiéndolo en exceso de las asperezas del mundo real. Ese cuestionamiento constante mina sus fuerzas y la lleva a aceptar el irrespeto actual como una forma de penitencia por errores que ni siquiera logra identificar con claridad. Para Ricardo, el pasado es un borrón de privaciones que quisiera borrar, y la presencia física de su madre es el obstáculo que le impide olvidar sus raíces humildes. Siente una vergüenza profunda de su origen y proyecta ese sentimiento en Elena, tratándola como un secreto vergonzoso que se ve obligado a cargar frente a sus pocos conocidos sociales. La cámara instalada en la cocina fue el punto culminante de esa deshumanización, el momento en que decidió que el dolor de ella podía al menos servir para alimentar su ego herido. Doña Lupita recuerda a Elena como la mujer más fuerte del barrio, aquella que siempre tenía un plato de sopa para quien pasara hambre y un consejo sabio para las jóvenes madres de la vecindad. Ver a esa misma mujer ahora tan frágil y sometida a los caprichos de un hijo ingrato es una tortura silenciosa para quienes conocieron su verdadera esencia de guerrera mexicana. El contraste entre la reina del hogar que fue y la sombra en que se ha convertido es el motor que impulsa la indignación de quienes observan esta historia. El historial de sacrificios no reconocidos crea una tensión narrativa poderosa, porque el público sabe que Elena no merece el trato que recibe bajo ninguna circunstancia ética o moral. La injusticia se amplifica al saber que ella dio todo de sí para construir al hombre que ahora se dedica a destruirla psicológicamente frente a una lente digital fría. Es una traición de sangre, un crimen contra la memoria y contra el amor más puro que un ser humano puede ofrecer a otro sin pedir nada a cambio. Ahora, Elena camina por los mismos espacios donde alguna vez fue feliz, sintiendo el peso del pasado en cada suspiro y la incertidumbre del futuro en cada mirada colérica de Ricardo. Es el testimonio vivo de una era de valores que parece extinguirse bajo el peso del egoísmo moderno y de la búsqueda de validación externa en redes sociales superficiales. El escenario está completamente preparado para el conflicto y el dolor de Elena es la llama que comenzará a quemar los puentes entre madre e hijo hasta que solo quede la verdad desnuda. El conflicto se materializa en el brillo azulado de la pantalla de la computadora de Ricardo, donde organiza carpetas de videos con títulos despectivos sobre su propia madre. Ya no ve a Elena como una persona, sino como contenido para alimentar su necesidad de aceptación en nichos oscuros de Internet, donde
donde la fragilidad humana es motivo de burla. La cámara en la cocina se convierte en el ojo de un carcelero, registrando no solo las fallas físicas de Elena, sino la erosión sistemática de su autoestima bajo el peso de la vigilancia constante. Él se deleita con cada tropiezo verbal de ella, transformando lapsos de memoria en sketches cómicos que envía a amigos tan vacíos como él. Ricardo comienza a poner a prueba los límites de la cordura de su madre, moviendo a propósito el salero para verla buscarlo desesperadamente, mientras murmura para sí misma que se está volviendo loca. Observa todo a través de la cámara, riendo en silencio desde su habitación, mientras Elena abre y cierra los mismos armarios 10 veces, con el pánico creciendo en sus ojos opacos y cansados. Cuando finalmente se rinde y se sienta en la silla de la cocina, sollozando en voz baja, Ricardo entra con aire de superioridad y le pregunta por qué hace tanto drama por nada. La invalida con una precisión quirúrgica que duele más que un golpe físico. El antagonismo de Ricardo se alimenta de una necesidad perversa de sentirse poderoso frente a su propia impotencia financiera y social fuera de casa. En el mundo real, dentro del hogar, él es juez y verdugo de una mujer indefensa, usando el sarcasmo como un cuchillo afilado para cortar los últimos lazos de confianza que ella aún depositaba en él. La llama vieja loca delante de los vecinos, disfrazando la ofensa como una broma cariñosa, mientras aprieta su brazo con una fuerza que deja marcas invisibles pero profundas. La humillación es el oxígeno que respira para no asfixiarse en su propia mediocridad. Elena, por su parte, comienza a dudar de su propia percepción de la realidad, creyendo que sus errores son la causa del mal humor constante y de la agresividad verbal de su único hijo. Limpia la casa con un fervor casi religioso, intentando desesperadamente no dejar ni un grano de polvo que pueda detonar una nueva explosión de Ricardo. Cada vez que él la ignora o apaga el televisor, en medio de su telenovela favorita, ella simplemente se encoge, pidiendo disculpas por ocupar espacio y por consumir electricidad. La dinámica del abuso psicológico se convierte en la nueva normalidad bajo ese techo. Uno de los momentos más crueles ocurre cuando Ricardo decide grabar a su madre intentando leer una carta antigua del padre, sabiendo que su vista está fallando rápidamente y que ha perdido los lentes que él mismo escondió. Enfoca la cámara en su rostro, capturando el esfuerzo doloroso de los párpados y las lágrimas de frustración que recorren las profundas arrugas de su cara envejecida. En lugar de ayudarla o leerle la carta, hace comentarios burlones de fondo, preguntando si ya olvidó hasta cómo leer, mientras transmite el video en tiempo real a un grupo de mensajes. La injusticia alcanza un nivel insoportable cuando Ricardo le niega a Elena el derecho básico de alimentarse con dignidad, quejándose del olor de la comida sencilla que ella prepara con tanto cariño. Tira la sopa que le tomó horas cocinar, alegando que no tiene sabor, y la obliga a comer pan duro mientras él pide comida sofisticada por aplicación y la consume delante de ella. El placer que siente al ver el brillo de deseo y hambre en los ojos de su madre es la prueba definitiva de su total deshumanización. Quiere que ella sienta que no merece ni lo más básico. Las actitudes de Ricardo comienzan a trascender las paredes de la casa y doña Lupita nota que Elena ha dejado de ir a la iglesia los domingos, ya sea por no tener ropa limpia o por vergüenza. Ricardo controla cada movimiento de su madre, prohibiéndole hablar con las vecinas en la puerta, alegando que solo dice mentiras y lo avergüenza ante el barrio con historias del pasado. La aísla socialmente, cortando sus vínculos con el mundo exterior para que su versión distorsionada de la realidad sea la única verdad que ella escuche cada día. El conflicto no es solo una pelea entre generaciones, sino un choque entre la gratitud y la
amargura, donde la víctima es castigada por haber sido demasiado generosa en el pasado. Cada vez que Elena intenta acercarse con un gesto de afecto, como acariciarle el hombro, Ricardo se aparta como si su contacto fuera contagioso o repugnante. Ese rechazo físico es el golpe final en el alma de Elena, que empieza a marchitarse como una planta privada de agua y de luz solar, perdiendo las ganas de luchar por sí misma. El público observa esta escalada de desprecio con una indignación creciente, identificando en Ricardo el arquetipo del traidor familiar que escupe en las manos que lo sostuvieron. La tensión aumenta porque sabemos que Elena es una santa a los ojos de la tradición, y verla tratada como basura desechable despierta un deseo visceral de intervención divina o social. El conflicto está cimentado en una crueldad pura, donde el antagonista no persigue un objetivo noble, sino la satisfacción sádica de destruir a quien más lo ama. Ricardo empieza a planear bromas cada vez más elaboradas para sus videos, ignorando los riesgos de salud que Elena corre al ser sometida a sustos o a un estrés emocional prolongado. Coloca objetos pesados en lugares altos para filmarla intentando alcanzarlos, riéndose de la inestabilidad de sus piernas y del temblor de sus manos estiradas hacia arriba. La seguridad de su madre es sacrificada en el altar de las visualizaciones digitales, transformando el cuidado filial en una explotación comercial barata y repugnante que hiere cualquier noción básica de decencia humana. Elena empieza a tener miedo de caminar por su propia casa, sintiendo que el ambiente se ha vuelto hostil e impredecible, sin comprender que el peligro proviene de aquel a quien llevó en su vientre. Susurra oraciones a la Virgen de Guadalupe en la oscuridad de su habitación, pidiendo que Dios ablande el corazón de Ricardo y que ella recupere la utilidad que cree haber perdido. Su humildad frente a la agresión es el punto de mayor dolor para quien observa, pues revela la profundidad de su autoanulación en favor de un hijo que no merece ni su aliento. Cada día, el abismo entre ambos se agranda. Ricardo se vuelve más audaz en sus humillaciones y Elena más invisible dentro de su propio hogar. El conflicto es una herida que no deja de sangrar, alimentada por la ingratitud sistémica de un hombre que olvidó lo que significa ser humano. La atmósfera de la casa es la de un velorio en vida, donde la dignidad de una madre está siendo enterrada poco a poco bajo los escombros del egoísmo y de la falta de carácter del hijo que ella tanto protegió. La falta de respeto en las comidas, el control del dinero de la pensión y la prohibición de visitas convierten la vida de Elena en una prisión emocional de alto voltaje. Ricardo se siente el titiritero, manipulando las reacciones de su madre para generar el máximo engagement en sus círculos sociales enfermizos sin el menor remordimiento. Justifica sus actos como una forma de lidiar con la carga que ella representa, transformando a la víctima en la agresora de su supuesta libertad perdida en los márgenes de Guadalajara. Elena comienza a mostrar señales físicas de una depresión profunda, perdiendo el apetito y el interés por las flores que antes eran su mayor orgullo en el pequeño patio de la casa. Pasa horas sentada mirando la pared, evitando la cocina donde sabe que la cámara la vigila, aunque no entienda exactamente qué hace Ricardo con esas imágenes. La desconfianza empieza a brotar en su corazón ingenuo, pero la aplasta de inmediato, sintiéndose pecadora por dudar de la bondad del único hijo que Dios le envió para cuidarla en la vejez. Ricardo evita el enfrentamiento directo y prefiere la agresión pasiva y la exposición digital, manteniendo una fachada de hijo cuidadoso ante el barrio mientras destruye a su madre por dentro. Le miente a doña Lupita diciendo que Elena se está volviendo agresiva y confundida, preparando el terreno social para cuando ella finalmente pierda las fuerzas y él pueda deshacerse de ella definitivamente. Esta manipulación de la narrativa externa añade una capa más de perversidad que aísla aún más a Elena en su dolor silencioso e
incomprendido. La tensión llega a un punto en el que el aire de la cocina parece cargado de electricidad estática cada vez que Ricardo entra con el celular en la mano, listo para capturar cualquier fallo. Elena se esfuerza tanto por ser perfecta que termina cometiendo más errores, entrando en un ciclo de ansiedad que alimenta a la perfección el guión cruel que su hijo escribió para ella. Su vulnerabilidad es el combustible del motor de odio de Ricardo, creando un ecosistema doméstico donde la paz es un recuerdo lejano y la humillación la moneda diaria. Las imágenes religiosas del altar parecen testigos mudos de una tragedia que se desarrolla a cámara lenta, donde el sacrificio de una vida está siendo arrojado al basurero de la indiferencia. Ricardo ignora los silenciosos ruegos en los ojos de su madre, concentrándose solo en el encuadre y la iluminación, que mejor resaltan la decadencia física de Elena para sus videos. Ha perdido la capacidad de ver la humanidad en esos ojos que un día brillaron de orgullo al verlo dar sus primeros pasos en el polvo de esa misma calle. El conflicto es una batalla de resistencia. Elena lucha por conservar su esencia amorosa, mientras Ricardo intenta convertirla en un monstruo de olvido e inutilidad para justificar su desprecio. Con cada video compartido, él siente que se venga del mundo, sin darse cuenta de que solo está cavando su propia fosa moral, de la que será difícil salir cuando la verdad finalmente disipe las sombras. La injusticia es la columna vertebral de esta etapa de la historia, preparando al público para una explosión emocional que está por venir. El desequilibrio de poder es tan evidente que el espectador siente una necesidad física de ver a Ricardo confrontado por sus actos, de colocarle el espejo de la verdad frente a su rostro distorsionado. Elena sigue siendo el puerto seguro que él insiste en bombardear, sin comprender que, cuando ella caiga, perderá a la única persona que lo amó de manera incondicional en este mundo cruel. El conflicto está en su punto máximo cotidiano, transformando cada pequeña interacción en un acto de resistencia para ella y de agresión para él. La Casa Martínez, antes símbolo de unión y esfuerzo familiar, se ha convertido en el laboratorio de una experiencia social perversa, conducida por un hijo que olvidó el peso de la leche materna y del abrazo en la infancia. El conflicto queda plenamente establecido con todas las piezas sobre el tablero de una tragedia anunciada que toca la herida más profunda de la cultura latina, el abandono de los padres. El dolor de Elena ya no es solo suyo, es de todos los que creen que el respeto es la base mínima de cualquier relación humana digna. Las sombras del patio interior se alargan al atardecer, reflejando la oscuridad que ha tomado el alma de Ricardo y el aislamiento creciente de una mujer que solo conoce el amor. El conflicto está maduro, listo para escalar a niveles que pondrán a prueba la cordura de Elena y la capacidad del público de soportar tanta injusticia sin clamar por venganza. El escenario está preparado para los momentos de mayor tensión, donde la maldad de Ricardo encontrará nuevos caminos para manifestarse antes del gran giro que el destino tiene reservado. La crueldad de Ricardo alcanza un nuevo nivel cuando decide intervenir directamente en la realidad física de la casa para provocar reacciones de pánico en su madre. Aprovecha un momento en que doña Elena descansa en el patio para entrar a la cocina y esconder todas las ollas y los cubiertos en los lugares más improbables, como dentro del horno apagado o detrás de bolsas de basura. Al despertar y tratar de preparar el té de la tarde, Elena entra en un estado de desesperación silenciosa, palpando los estantes vacíos con las manos temblorosas, mientras las lágrimas comienzan a nublar su visión ya cansada. Desde la pantalla del celular, Ricardo observa cada movimiento errático de su madre, riendo al verla empezar a hablar con las paredes, preguntando si los fantasmas de sus antepasados se llevaron sus cosas. No siente ni un ápice de remordimiento al verla de rodillas en el suelo, buscando debajo del fregadero, con la respiración agitada que delata el inicio de una crisis de ansiedad. Para él, el video captado es oro puro para sus redes sociales, una prueba de que la vieja ya perdió el juicio
garantizándole comentarios y la atención que tanto ansía. Cuando finalmente entra a la cocina, fingiendo sorpresa, la humilla verbalmente frente a la cámara oculta, diciendo que ella misma escondió las cosas y las olvidó por culpa de la edad avanzada. Elena se encoge, acepta la mentira como verdad y pide perdón por ser una carga muerta que ya ni siquiera puede organizar su propia cocina, la misma que comandó durante 50 años. El sonido de su sollozo, amortiguado por el delantal gastado, resuena por la casa como un grito de auxilio que nadie, salvo la fría lente de la tecnología, es capaz de oír. La tensión aumenta drásticamente en un domingo soleado cuando doña Lupita llama al portón llevando un plato de pozole para su amiga Elena, en un gesto de cariño vecinal. Ricardo atiende con una sonrisa falsa, pero le impide entrar, alegando que su madre está teniendo un brote de agresividad y necesita reposo absoluto en la oscuridad. Elena escucha la voz de su amiga desde la ventana del cuarto, pero Ricardo ha cerrado la puerta por fuera, dejándola aislada mientras ella golpea suavemente la madera, suplicando un poco de compañía. Lupita se aleja con la sospecha de que en esa casa hay algo mucho más siniestro que el simple envejecimiento natural de una anciana. Ricardo vuelve al interior y muestra el video de su madre golpeando la puerta cerrada a sus amigos, editando la escena con música de terror para hacerla parecer una amenaza real para su seguridad. Convierte el pedido de ayuda de Elena en un espectáculo de locura, cosechando risas de quienes no conocen el alma bondadosa que habita ese cuerpo fragilizado. El aislamiento se convierte en una herramienta de tortura cuando Ricardo retira la radio portátil, el único vínculo de Elena con las noticias y las canciones de su juventud. Alega que el ruido lo desconcentra de su trabajo, dejando a la anciana en un vacío de silencio que solo se rompe con sus propias oraciones susurradas en un rincón del cuarto. Elena empieza a perder la noción del tiempo, sin saber si es mañana o tarde, mientras la falta de estímulos externos acelera su deterioro emocional y profundiza su dependencia de un hijo que la odia. ¿Alguna vez has sentido el dolor de ver a alguien que amas siendo injustamente tratado y sentirte impotente ante la situación? Deja tu opinión en los comentarios sobre cómo la sociedad debe proteger a los adultos mayores en situaciones de vulnerabilidad como la de doña Elena. El terror se intensifica durante una madrugada lluviosa, cuando el sonido de los truenos asusta a Elena, que despierta confundida e intenta ir al patio para recoger unas prendas que quedaron en el tendedero. El suelo está resbaloso y las luces fueron apagadas por Ricardo para ahorrar energía, creando una trampa perfecta para la fragilidad de los pasos de aquella mujer de 75 años. Ella resbala cerca del lavadero, cae pesadamente de lado y emite un grito ahogado, de dolor que se mezcla con el sonido de la lluvia golpeando el techo de tejas. Ricardo escucha el golpe desde su cuarto, pero en lugar de correr a auxiliarla, toma el celular y ajusta el ángulo de la cámara del patio para captar el sufrimiento de su madre en alta definición. La observa luchar por levantarse, con el brazo lastimado y la ropa empapada, mientras llora en voz baja, llamando por el nombre de su esposo fallecido en busca de un amparo que no llegará. La negligencia de Ricardo alcanza un nivel criminal, pues espera 10 largos minutos de agonía antes de salir a fingir que acaba de despertar por el ruido. Al llegar al patio, no la abraza ni la consuela. Por el contrario, la reprende con dureza, diciendo que es una terca que solo quiere llamar la atención con esos accidentes planeados. La toma bruscamente del brazo herido, haciéndola gemir de dolor, y la arrastra al interior de la casa mientras sigue grabando la humillación con la mano libre escondida. Elena pide perdón a
Dios entre dientes, sintiendo que su existencia es una maldición para su hijo y desea, sinceramente, que el Señor se la lleve para no causar más problemas. La tensión dentro de la casa se vuelve tan espesa que Elena comienza a evitar comer para no tener que usar la cocina y correr el riesgo de irritar a Ricardo con su presencia torpe. Adelgaza visiblemente y su ropa parece flotar en su cuerpo, que se marchita bajo la presión psicológica de ser tratada como basura desechable por su propia sangre. Ricardo nota el cambio físico, pero en vez de preocuparse, lo usa como otro elemento dramático para sus videos, sugiriendo que ella deja de comer por puro berrinche contra él. En un momento de extrema crueldad, Ricardo invita a dos conocidos de dudosa reputación a la casa, presentando a Elena como si fuera una atracción de museo o una mascota problemática. Incentiva a los hombres a reírse de las historias confusas que Elena intenta contar sobre su infancia, mientras graba las reacciones burlonas ante la anciana visiblemente avergonzada. Elena intenta servir café a los invitados con la dignidad que le queda, pero Ricardo se encarga de patear ligeramente la pata de la mesa, haciéndola derramar el líquido y convirtiéndola en blanco de nuevas carcajadas. El simbolismo de Ricardo, apagando el televisor cada vez que aparece una escena de cariño familiar, es una puñalada directa al corazón de Elena, que busca en esas historias un consuelo para su propia tragedia. Él quiere borrar cualquier rastro de esperanza o humanidad del ambiente, transformando la casa en un laboratorio de cinismo, donde el amor es visto como una debilidad de tiempos antiguos y superados. Con cada gesto de desprecio, entierra un poco más a la mujer que sacrificó su juventud y su salud para que él nunca conociera la necesidad. Las plantas de Elena en el patio, antes vibrantes y llenas de flores, empiezan a secarse porque Ricardo le prohíbe gastar agua en tonterías, cortando su último vínculo de cuidado con otros seres vivos. Ella mira las macetas secas y ve en ellas el reflejo de su propia alma, deshidratada de afecto y dejada para morir bajo el sol de la indiferencia humana más abyecta que se pueda imaginar. La falta de colores vuelve la casa aún más lúgubre, como si la propia vida se estuviera retirando de ese lugar por falta de respeto y dignidad. El olor a comida fresca fue reemplazado por un hedor a moho y negligencia, ya que Ricardo rara vez limpia los espacios y Elena ya no. Tiene fuerzas físicas para mantener el nivel de higiene de antes. Él la culpa por la suciedad, grabando videos donde muestra rincones polvorientos y platos sucios, omitiendo que es él quien le impide acceder a los productos básicos de limpieza. La narrativa que construye para el mundo es la de un hijo heroico que sufre con una madre descuidada y senil, invirtiendo completamente los roles de agresor y víctima. Uno de los diálogos más impactantes ocurre cuando Elena, en un momento de lucidez y valentía, le pregunta a Ricardo por qué la odia tanto, si ella siempre le dio lo mejor de su corazón. Ricardo responde con una mirada gélida, diciendo que ella no le dio nada más que una vida de pobreza y que su sola presencia es un recordatorio constante de todo en lo que fracasó. Sus palabras son como veneno inyectado directamente en las venas de Elena, que se retira al cuarto sin decir nada más, sintiendo que la muerte sería un alivio misericordioso ante tanto odio gratuito. Llega al extremo de esconder los medicamentos de uso continuo de Elena, observando cómo se marea y se confunde sin las pastillas para la presión arterial, solo para registrar su desequilibrio físico en cámara. Juega con la vida de su propia madre como si fuera un videojuego, donde su existencia no tiene valor real, más allá de los puntos de audiencia que cree estar acumulando. La falta de aire de Elena y sus latidos acelerados son tratados por Ricardo como efectos especiales de una producción barata destinada al basurero de Internet.
La injusticia se convierte en un grito sordo que reverbera en las paredes de adobe, reflejando la desesperación de una generación que se siente descartada por la modernidad que ella misma ayudó a construir con su trabajo. El espectador siente una indignación que roza la náusea al ver la santidad de la maternidad profanada por un hombre sin un átomo de gratitud en su constitución moral. La escalada dramática prepara el terreno para un punto de ruptura, donde la presión, acumulada en estas escenas de humillación, tendrá que encontrar una salida explosiva y transformadora. Toda esta construcción de abuso doméstico contra los adultos mayores es sutil en su ejecución, pero devastadora en sus efectos prácticos y emocionales en la vida de doña Elena. Ricardo es la personificación del mal moderno, aquel que no usa armas de fuego, sino la tecnología y el desprecio para aniquilar el espíritu de quien se cruza en su camino. La historia de Elena es un espejo de muchas realidades ocultas detrás de muros bajos y sonrisas forzadas en barrios periféricos de grandes ciudades como Guadalajara. La tensión dramática ahora es una cuerda estirada al máximo, lista para romperse con el menor toque de verdad que surja de las sombras donde Ricardo esconde sus intenciones malignas y su falta de carácter. El público está emocionalmente comprometido, deseando que cada lágrima de Elena sea vengada y que la sonrisa cínica de Ricardo sea borrada por la fuerza de la justicia moral que rige el universo de las historias humanas. La escalada termina aquí, en el punto más oscuro de la noche, donde la esperanza parece haber sido completamente asfixiada por la maldad de un hijo que olvidó su origen. Elena se sienta al borde de la cama, con el brazo aún palpitando por la caída en el patio, y mira la imagen de la Virgen de Guadalupe, preguntando en silencio hasta cuándo su fe tendrá que ser puesta a prueba de una forma tan brutal. El silencio que recibe como respuesta es pesado, pero contiene la promesa de que nada permanece oculto para siempre, ni siquiera las grabaciones escondidas en un celular cargado de odio. El destino está moviendo sus piezas, preparando el evento que lo cambiará todo y devolverá la luz a esos ojos cansados que ya han visto demasiado dolor para una sola vida. El cansancio de Elena es visible en cada gesto, como si el aire de la casa se hubiera vuelto demasiado escaso para sus pulmones envejecidos por el humo de antiguas cocinas y el polvo del desierto. Ya no tiene ganas de cuestionar ni de luchar por su espacio, entregándose a una inercia que es el preludio del fin para muchos ancianos que pierden la razón de existir. Ricardo, ignorante de la gravedad de la situación, sigue planeando su próxima publicación, creyendo que tiene control absoluto sobre el escenario que él mismo montó con tanta crueldad y cinismo. La noche en Guadalajara parece más fría de lo normal, y el canto de los grillos en el jardín seco suena como un cronómetro, marcando el tiempo que queda antes del colapso final de esta estructura familiar podrida. El público espera con el corazón en la mano, sintiendo la urgencia de un cambio que restablezca el orden natural de las cosas, donde el hijo honra a la madre y la vejez es respetada como un templo de sabiduría. La injusticia ha alcanzado su punto máximo y el grito de Elena, aunque silencioso, ya ha llegado al cielo pidiendo una respuesta que la tierra aún parece negarle. En el pasillo oscuro, la pequeña luz roja de la cámara sigue parpadeando, un ojo mecánico que todo lo ve, pero que no tiene corazón para llorar las miserias que registra sin pudor ético alguno. Ricardo sonríe en la oscuridad de su cuarto, revisando los comentarios de desconocidos que lo animan a continuar con la comedia, alimentando a un monstruo que pronto se volverá contra él con una fuerza que jamás imaginó. La escalada dramática se cierra con la promesa de que el próximo amanecer traerá consigo la semilla de una revelación capaz de destruir el castillo de naipes construido sobre el sufrimiento materno. Las sombras en el patio interior se alargan al atardecer, reflejando la oscuridad que se apoderó del alma de Ricardo.
Ricardo y el aislamiento creciente de una mujer que solo conoce el amor. El drama está maduro, listo para alcanzar niveles que pondrán a prueba los límites de la cordura de Elena y la capacidad del público de soportar tanta injusticia sin clamar por una venganza inmediata. El escenario está preparado para los momentos de mayor tensión, donde la maldad de Ricardo encontrará su límite absoluto antes del gran giro que el destino reserva para ambos bajo ese techo maldito. Elena cierra los ojos, buscando la imagen de su esposo fallecido, imaginando que está a su lado para protegerla de los relámpagos y de la lengua afilada del hijo que criaron con tanto esmero. Siente el olor de la tierra mojada y desea que se abra para acogerla, poniendo fin al espectáculo de humillación en que su vida se convirtió bajo la dirección cruel de Ricardo. La última lágrima de la noche resbala por su rostro, recorriendo las arrugas hasta el almohadón, sellando el final de este capítulo de dolor y preparando el terreno para lo que vendrá. El silencio que sigue es denso y cargado de presagios, como si la propia casa contuviera la respiración ante la inminencia de un acontecimiento que cambiará el rumbo de esta historia para siempre. Ricardo, en su arrogancia digital, no percibe que los cimientos de su farsa comienzan a ceder bajo el peso de la verdad que él mismo capturó con sus frías lentes electrónicas. La justicia está en camino, silenciosa como una oración de madre, pero poderosa como el trueno que aún resuena en las montañas que rodean la ciudad de Guadalajara y sus historias tristes. Finalmente, la luz del día comienza a surgir en el horizonte, trayendo consigo la esperanza de que la oscuridad del alma de Ricardo sea confrontada por un espejo que no podrá romper ni ignorar. Despierta de un sueño agitado, sintiendo que algo diferente flota en el aire, una vibración que no logra explicar, pero que hace latir su corazón con una fuerza que creía perdida desde hacía años. La escalada dramática termina aquí, dejando al espectador al borde de su asiento, ansiando el giro que devolverá la dignidad a quien nunca debió perderla ni por un instante. El sol de una tarde sofocante en Guadalajara atraviesa las ventanas, iluminando las partículas de polvo que danzan en el aire de la sala, mientras Ricardo se sienta frente a la computadora con una taza de café frío. Su intención inicial era simplemente seleccionar los momentos más patéticos de doña Elena para crear una compilación de despedida, algo que generara un récord de interacción antes de enviarla de una vez por todas a un asilo público. Con los audífonos apretados contra los oídos, comienza a recorrer horas de grabaciones en bruto, ignorando el horario de sus trabajos ocasionales para sumergirse en ese espionaje digital que él mismo había orquestado. Esta vez, sin embargo, algo en el silencio de la casa lo lleva a prestar más atención a las escenas en las que él no estaba presente en el cuarto para interrumpir o humillar a su madre con sus comentarios ácidos. Ve a Elena en la cocina creyéndose completamente sola, moviéndose con una lentitud que ya no le parece graciosa, sino profundamente dolorosa y solitaria bajo la luz cruda de la lente. Ella sostiene el retrato amarillento de su esposo con ambas manos, limpia el vidrio con el delantal y comienza a susurrar palabras que la cámara capta con una claridad que el audio del celular nunca había revelado antes. Ricardo se queda helado al escuchar la voz de su madre, no pidiendo la muerte ni quejándose de dolores físicos, sino agradeciendo a Dios por cada minuto que pasó al lado del hombre que construyó aquella casa con tanto sudor. Él estaría tan orgulloso de nuestro Ricardo, susurra ella al retrato, con una sonrisa cargada de una dulzura que el hijo no veía desde hacía décadas, o quizás nunca se había tomado el tiempo de notar. Ella continúa la conversación imaginaria, pidiéndole al difunto que no se entristezca por la impaciencia del hijo, justificando la crueldad de Ricardo como el cansancio de un hombre que lucha mucho.
El punto de quiebre se profundiza cuando Ricardo observa la grabación de aquella madrugada lluviosa, pero ahora desde una perspectiva que no tuvo mientras sostenía el celular con manos cínicas y distantes. Ve a Elena caída en el suelo mojado, intentando proteger con su propio cuerpo la pequeña imagen de la Virgen que llevaba en el bolsillo para que el barro no la engullera en medio del temporal. La imagen de ella, empapada y temblando, pidiendo disculpas al cielo por ser un obstáculo en el camino del éxito de su hijo. Golpea a Ricardo como un puñetazo en el estómago que lo deja sin aire durante largos y angustiosos segundos. Empieza a adelantar los videos a gran velocidad, pero se detiene de golpe en una escena grabada apenas 2 días antes, donde Elena está sentada al borde de la mesa mirando directamente hacia la cámara oculta. Ella no sabía que estaba siendo filmada, pero parecía encarar el vacío de la lente con una intuición maternal que atravesaba el metal y el silicio del aparato instalado en la esquina de la cocina. «Sé que estás cansado de mí, mi amor», dice en voz baja, con los ojos inundados de una tristeza que ninguna red social sería capaz de convertir en burla sin cometer un sacrilegio. En ese momento, Elena se limpia una lágrima solitaria y continúa. «Solo le pido a Dios que, cuando yo me vaya, recuerdes que te amé desde el primer latido de tu corazoncito en mi vientre». Ricardo siente un temblor en las manos que lo obliga a soltar el mouse, mientras las palabras de su madre resuenan en su mente como un juicio final emitido por una autoridad divina e incuestionable. Comprende con una claridad brutal que la vieja loca a la que ridiculizaba era la única persona en el mundo entero que aún creía en una bondad que él mismo ya había asesinado dentro de sí. La revelación visual de su propia crueldad, vista desde fuera y sin el filtro de su ego herido, transforma el entretenimiento en un espejo deformado que refleja la imagen de un monstruo sin alma. Se ve a sí mismo entrando en las escenas, gritándole, escondiendo sus medicamentos y riéndose de su confusión. Y la vergüenza comienza a subirle por el cuello como una marea de ácido corrosivo. El hombre que se creía astuto y moderno se siente de pronto pequeño, sucio e infinitamente más patético que la mujer a la que intentó destruir con su tecnología de bolsillo y su corazón de piedra. El elemento definitivo del giro ocurre cuando encuentra un archivo grabado durante una tarde en la que salió a beber con los amigos y la dejó encerrada sin comida caliente en la estufa. La cámara muestra a Elena compartiendo su único pedazo de pan con un pajarito que se posó en la ventana mientras sonreía y decía que el hambre duele menos cuando se tiene compañía para el café. Ricardo se derrumba sobre el teclado, sintiendo el peso de cada plato que tiró a la basura y de cada vez que negó un abrazo a esa mujer que siempre tuvo lo suficiente para dar, incluso cuando no tenía nada. La verdad es una fuerza arrolladora que ahora inunda el cuarto oscuro, rompiendo la barrera de cinismo que él construyó para protegerse de su propia mediocridad y falta de carácter a lo largo de los años. Comprende que las grabaciones no son pruebas de la locura de Elena, sino un testimonio inmortal de su santidad y de la paciencia infinita que solo una madre mexicana es capaz de ejercer. El plan de humillarla públicamente muere en ese mismo instante, reemplazado por una angustia que le hace querer arrancarse la piel para escapar de la persona despreciable en la que se convirtió. Mira la puerta del cuarto de su madre y siente un miedo que nunca antes había experimentado. El miedo de que ya sea demasiado tarde para pedir perdón por haber profanado el altar del amor materno. El punto de quiebre está completo, no por una denuncia externa ni por la intervención de la policía, sino por la implosión de su propia conciencia frente a la prueba irrefutable de su maldad gratuita. La luz de la verdad finalmente disipa las sombras de su resentimiento, dejando solo el vacío de un alma que necesita desesperadamente redención antes de que el último hilo de vida de Elena se apague. Ricardo cierra la laptop con un movimiento brusco, como si quisiera borrar las imágenes que ahora arden en su retina, pero sabe que esas
esas escenas nunca dejarán de perseguirlo en sus sueños. El silencio de la casa, que antes utilizaba para aislarla, ahora lo asfixia con el peso de 1000 palabras no dichas y de 1000 caricias que desperdició a cambio de risas vacías en Internet. El destino le ha entregado el veredicto final y ahora el camino hacia el clímax está trazado, exigiendo un enfrentamiento para el que no sabe si tendrá el valor de encarar frente a doña Elena. El aire en la sala parece volverse súbitamente pesado, cargado con el aroma del incienso y el peso de décadas de silencio, mientras Ricardo camina hacia el cuarto de doña Elena con el cuerpo tembloroso. La encuentra sentada en el sillón viejo, el mismo en el que lo arrullaba cuando era niño, sosteniendo un rosario cuyas cuentas están gastadas de tanto implorar milagros que el hijo nunca permitió que ocurrieran. La luz del crepúsculo baña el rostro de Elena, revelando cada arruga como una cicatriz de guerra, una marca de cada sacrificio que hizo para sostener a un hombre que ahora apenas puede sostener su propia mirada. Sin decir una sola palabra, Ricardo cae de rodillas a los pies de su madre, un gesto que rompe el hielo de años de desprecio y agresividad pasiva que definieron la rutina de aquella casa en Guadalajara. Esconde el rostro en las manos callosas de la anciana y el primer sollozo que escapa de su pecho suena como un grito de auxilio de alguien que acaba de despertar de una pesadilla que él mismo creó. Elena, aunque confundida y asustada por la repentina muestra de vulnerabilidad, no retrocede. Extiende la mano debilitada y acaricia el cabello de su hijo con una ternura que él definitivamente no merece. La verdad finalmente estalla en el ambiente cuando Ricardo, entre lágrimas convulsivas, confiesa la existencia de la cámara y el propósito siniestro de convertir la fragilidad de su madre en un espectáculo de burla para extraños. Describe las escenas que vio, el dolor de verla caer bajo la lluvia y la vergüenza de haber escuchado sus oraciones de amor mientras él planeaba su ruina y su aislamiento social definitivo. El silencio que sigue a su confesión es el momento de mayor impacto emocional de la historia, cuando el tiempo parece detenerse para que el universo juzgue la magnitud de esa traición de sangre. Elena escucha todo con los ojos cerrados y por un instante parece que su corazón cansado no soportará el peso de descubrir que su único hijo era su mayor verdugo digital. Sin embargo, en lugar de expulsarlo o clamar por justicia divina, suelta un profundo suspiro que carga toda la resignación y la fortaleza espiritual de las madres mexicanas que nunca renuncian a sus hijos. Toma el rostro de Ricardo y lo acerca al suyo, obligándolo a mirar a los ojos que él tanto evitó. Y él ve allí no odio, sino una piedad infinita que lo destruye por dentro. Yo ya sabía que estabas perdido, hijo mío. Solo no sabía que el camino de regreso sería tan doloroso para los dos. Susurra ella con una voz que vibra con la autoridad de quien perdona lo imperdonable. Ricardo vuelve a derrumbarse, sintiendo que el perdón de ella duele mucho más que cualquier castigo físico o condena pública que pudiera recibir por su crueldad tecnológica. El clímax alcanza su punto más alto cuando comprende que mientras él intentaba demostrar que ella era inútil, ella demostraba que su amor era lo único que aún lo mantenía humano. Corre hacia la cocina y, en un arrebato de furia purificadora, arranca la cámara de la pared con sus propias manos, estrellando el plástico y las lentes contra el suelo de baldosas donde Elena tantas veces lloró. El sonido del aparato rompiéndose resuena como el fin de una era de oscuridad, simbolizando la destrucción de la farsa que construyó para sostener su ego herido y su frustración personal. No está rompiendo solo un objeto, está intentando hacer añicos al monstruo que se instaló en su corazón y convirtió su hogar en un circo de horrores gratuito.
Doña Lupita, que pasaba por el corredor exterior y escuchó los gritos y el llanto, aparece en la puerta entreabierta, presenciando a Ricardo de rodillas y a Elena protegiendo a su hijo con un abrazo maternal. La vecina comprende por la mirada de Elena que ese es un momento sagrado de ajuste de cuentas que trasciende la comprensión de la comunidad. Una sanación que necesitó del veneno para manifestarse. La presencia de Lupita funciona como el sello social de la verdad, la testigo de que la máscara de Ricardo cayó y de que la dignidad de Elena comienza a ser restaurada. El enfrentamiento no es solo entre madre e hijo, sino entre el alma de Ricardo y las sombras de su propio pasado, donde eligió el camino del resentimiento en lugar de la gratitud. Cada sollozo suyo es una capa de amargura que se desprende, revelando al niño que un día amó a esa mujer antes de que el mundo lo volviera cínico y frío ante la vida. El clímax es visceral porque toca la herida más profunda del espectador, la certeza de que muchas veces herimos precisamente a quienes más nos aman por pura incapacidad de lidiar con nuestra propia pequeñez. La verdad es ahora la única habitante de aquella casa y ya no acepta las mentiras de Ricardo sobre la supuesta locura de Elena ni sobre sus intenciones disfrazadas de cuidado ante los vecinos. Él se siente desnudo ante su madre, despojado de sus defensas digitales y de su arrogante superioridad, quedando solo un hombre que necesita reaprender a ser hijo antes de que sea demasiado tarde. La justicia moral es plena, porque el castigo de Ricardo es el espejo de la verdad, y su redención comienza con el reconocimiento absoluto de su propia miseria espiritual frente a la grandeza materna. Elena sostiene el rostro de su hijo y limpia sus lágrimas con el pulgar áspero, el mismo que tantas veces limpió el sudor de su propio rostro mientras trabajaba para mantenerlo en el pasado lejano. No pide explicaciones detalladas, porque el amor de una madre no necesita lógica para perdonar. Solo necesita el arrepentimiento sincero que ahora ve desbordar en los ojos de Ricardo. El clímax se cierra con ambos abrazados en el suelo del cuarto, bajo la protección de las imágenes religiosas que por fin parecen sonreír ante la restauración del orden sagrado de la familia mexicana. El alivio emocional que inunda la escena viene acompañado de una sensación de justicia que no nace de la venganza, sino de la transformación profunda de un carácter que parecía perdido para siempre en la oscuridad del egoísmo. El espectador siente cómo el nudo en la garganta se deshace, dando paso a una esperanza renovada de que, incluso en los escenarios más crueles, la verdad tiene el poder de liberar y sanar las heridas más profundas. La batalla ha terminado. El antagonista ha sido derrotado por su propia conciencia y el camino hacia la paz finalmente se abre entre los muros bajos en casa en Guadalajara. Aquí tienes el texto traducido íntegramente al español, manteniendo el tono emocional, cultural y narrativo original, adaptado naturalmente al español latino, México. Las semanas que siguieron al enfrentamiento trajeron una transformación silenciosa pero profunda a la pequeña casa en las afueras de Guadalajara, donde el aroma del café recién hecho ahora domina el ambiente. Ricardo retiró todas las cámaras y dispositivos de vigilancia, borrando cada archivo y rastro de aquella etapa oscura de su vida, como si quisiera purificar el hogar de cualquier vestigio de deshonra. Ahora se levanta más temprano, no para planear burlas, sino para asegurarse de que el café de doña Elena esté listo y de que el patio esté limpio para que ella pueda caminar con seguridad bajo el sol de la mañana. La dignidad de Elena fue restaurada con la paciencia de quien remienda una colcha antigua, pieza por pieza, a través de gestos constantes de cuidado y un reconocimiento real de su importancia. Volvió a cuidar sus flores, y los colores vibrantes de las bugambilias parecen reflejar el brillo que regresó a sus ojos, ahora que ya no se siente vigilada por un ojo mecánico y hostil. Ricardo la acompaña a la plaza los domingos, sosteniéndola del brazo con un orgullo genuino que antes nunca se permitió mostrar, ignorando cualquier
mirada de juicio sobre su origen humilde o sobre la vejez de su madre. La consecuencia moral para Ricardo no fue el olvido, sino la memoria constante de su falta, que ahora utiliza como combustible para convertirse en el hijo que Elena siempre mereció tener a su lado. Consiguió un trabajo estable, abandonando los empleos temporales y la obsesión por la validación digital, comprendiendo que la audiencia más importante que debe conquistar es la sonrisa de paz en el rostro de su madre. Aún carga la cicatriz de la culpa, pero ese dolor se transformó en una responsabilidad amorosa que ejerce con una devoción que conmueve a todos los vecinos que antes desconfiaban de su carácter. Doña Lupita ahora es una visitante frecuente en la casa y las dos amigas pasan tardes enteras conversando sobre el pasado, mientras Ricardo sirve el té y escucha con atención las historias que antes clasificaba como delirios. La comunidad notó el cambio radical y poco a poco el respeto hacia la familia Martínez fue reconstruido, basado en la verdad y en la reparación visible de un vínculo que estuvo a punto de romperse para siempre. Elena ya no necesita esconder sus medicamentos ni pedir disculpas por existir, porque su hogar volvió a ser su santuario de protección y afecto. El cierre moral de esta historia entrega al espectador la certeza de que la justicia más poderosa es la que ocurre dentro del corazón humano, cuando el egoísmo es derrotado por la fuerza avasalladora de la verdad. Ricardo aprendió que la tecnología jamás podrá sustituir el calor de un abrazo ni la profundidad de una bendición materna dada con sinceridad y fe. A doña Elena, y ya no ve una carga, sino el tesoro vivo de su propia historia, la raíz que lo sostiene y el ejemplo de resiliencia que finalmente aprendió a honrar. Elena, por su parte, recuperó su voz y su autoridad dentro de esas cuatro paredes, sintiéndose nuevamente la reina de su pequeño reino de adobe y esperanza bajo el cielo de México. Perdona a su hijo por completo, porque su amor es más grande que cualquier ofensa, y encuentra alegría al ver en qué hombre se está convirtiendo Ricardo a través del arrepentimiento y la acción. La paz que reina en la casa es casi palpable, una calma que llegó después de la tormenta y que ahora nutre la vida de ambos con una serenidad que nunca antes habían experimentado juntos. Los retratos en el altar parecen ahora iluminados por una luz distinta, como si el espíritu del difunto esposo de Elena pudiera finalmente descansar en paz al ver la unión restaurada entre su esposa y su hijo único. Ricardo a menudo se sorprende mirando el lugar donde estaba la cámara, no con nostalgia, sino como un recordatorio de que la oscuridad solo prospera donde la luz de la empatía es apagada deliberadamente. Eligió ser la luz para Elena, devolviendo, aunque tardíamente, los años de dedicación incondicional que ella invirtió en su vida desde su primer llanto. La historia termina con una escena de extrema sencillez y belleza. Elena enseñándole a Ricardo a preparar la masa de las tortillas, la misma tarea que antes era motivo de humillación y que ahora se ha convertido en un momento de conexión y aprendizaje mutuo. Sus manos temblorosas se encuentran con las manos fuertes de él sobre la masa y ya no hay vergüenza, solo la comunión de dos generaciones que decidieron sanar a través del trabajo compartido y el respeto sagrado. El ciclo de la ingratitud fue roto, dando lugar a un linaje de cuidado que honra las tradiciones más nobles de la cultura que los vio nacer. El desenlace deja un cierre moral completo, reforzando que nunca es demasiado tarde para reconocer el valor de quienes nos dieron la vida y para pedir perdón por el dolor causado en nuestra ceguera. El espectador es invitado a reflexionar sobre su propia relación con los mayores, saliendo de esta experiencia cinematográfica con el corazón reconfortado por la victoria del amor sobre la frialdad de la modernidad egoísta
y digital. La dignidad de una madre fue salvada no por un héroe externo, sino por la valentía de un hijo al enfrentar su propia sombra y elegir el camino de la redención. La casa Martínez sigue en pie, pero ahora sus cimientos están hechos de algo mucho más fuerte que el cemento y los ladrillos. Están hechos de un respeto que fue probado por el fuego de la traición y salió purificado. Elena se sienta en el patio al caer la tarde, respirando el perfume del jazmín, y sabe que su legado de amor no se perderá, porque ahora vive en las acciones diarias de su hijo Ricardo. La vida continúa en Guadalajara, pero para esa familia, el sol ahora nace con una promesa de cariño que ninguna lente de cámara sería capaz de capturar en toda su profundidad. Esta historia es un poderoso recordatorio de que honrar a los padres es el pilar que sostiene a la humanidad y que la verdadera riqueza reside en la paz de una conciencia que sabe amar y proteger a los suyos. Ricardo y Elena encontraron el camino de regreso el uno hacia el otro, demostrando que el arrepentimiento sincero puede reconstruir puentes que parecían destruidos para siempre por la negligencia y el desprecio. El silencio de la casa ahora está lleno de risas y conversaciones suaves, cerrando este viaje emocional con la satisfacción de un corazón que finalmente encontró su lugar de reposo y dignidad. Ante esta conmovedora historia de perdón y transformación, queremos conocer tu opinión sincera en los comentarios. ¿Crees que el arrepentimiento de un hijo puede realmente borrar el dolor causado por años de falta de respeto hacia una madre?